Maestros y maestras, muy buenos días. En este quinto video voy a explicar cómo construir, diseñar, elaborar una situación significativa, una situación problemática y situaciones de aprendizaje o tareas de aprendizaje. Hemos querido establecer alguna lógica de correspondencia entre situaciones significativas y situaciones problemáticas, de acuerdo a las concepciones encontradas por diversos autores respecto a estas situaciones pedagógicas. La situación significativa es una realidad problematizadora, intencionada por el docente, que constituye un desafío, un reto, una situación por resolver que tiene que abordar el estudiante para desarrollar sus competencias y capacidades. Una situación no siempre es un problema, también parte de una oportunidad de aprendizaje, en este caso como el coronavirus. El tiempo de solución toma aproximadamente una unidad didáctica o unidad de aprendizaje. Podemos diseñar situaciones significativas partiendo del interés del estudiante, formulándose desafíos, problemas, dificultades a resolver, de nuestro calendario comunal o a partir de un evento coyuntural. Para desarrollar una situación significativa hay que tener claro las competencias o competencias a lograr y los desempeños a observar. Ejemplo acá, una situación para matemática, hecho 2 de matemática, tiene un contexto. Como ya expliqué en la sesión anterior de la unidad en el video anterior, cuando hablamos de unidad de aprendizaje. Tiene un propósito pedagógico, abordan los campos temáticos y un producto. En este caso, el reto es implicarle al estudiante para que dé una solución al problema. Y el problema es acá la inasistencia de los maestros y estudiantes. Acá en este ejemplo del coronavirus, todo esto es el contexto, nos detalla cómo está desarrollando la enfermedad del coronavirus acá en nuestro país y por ende nos sirve como contexto. Y el reto dice acá, siendo necesario que como estudiante de quinto grado logres interpretar, sistematizar y difundir una información de forma pertinente. Nos estamos retando al estudiante porque esa información que escucha, esa información que se da en los noticieros, lo sepa interpretar, ¿no? ¿Y cómo va a interpretar? Para eso está el propósito pedagógico. En los videos anteriores decía las herramientas. Para ello necesitarás emplear conocimientos de cálculo, estadísticos, analíticos, con el fin de elaborar un informe detallado que responda a las siguientes preguntas. Esto ya viene a ser el producto, el informe, respondiendo a estas preguntas. Entonces, esas son las partes para elaborar una situación significativa que va respondiendo a la competencia en su magnitud. ¿En qué cosa es una situación? Bueno, acá tengo otra también del mismo coronavirus para ciencias sociales. Frente a ello, es necesario que pongas en práctica y promuevas hábitos de higiene y presentación personal como estudiante de primer grado de educación secundaria en San Martín de Tours. Para lograrlo, deberá desarrollar acciones del cuidado de limpieza y también el cuidado de su presentación personal. Y finalmente, como producto, él debe dar una exposición de sus experiencias respecto a lo tratado que permita esclarecer las siguientes preguntas. ¿Qué propones como prácticas de higiene? ¿Qué actividades? ¿Cómo te has sentido? Entonces, esto es en ciencias sociales. Entonces, todo aspecto, todo problema o toda oportunidad de aprendizaje, podemos crear situaciones significativas. En resumen, la situación significativa tiene estas partes, pero se trabaja a nivel de unidad. La situación problemática es una realidad problemática específica ya, desprendida de la sesión significativa, que el tiempo de su realización es 1 o 2 sesiones de aprendizaje. Partiendo del ejemplo de una situación significativa, haciendo una situación problemática para una determinada sesión, acá estoy poniendo por lo que es necesario hacer un récord de inasistencias, tardanzas por actor educativo. Solamente en esta sesión vamos a trabajar a hacer con las fichas de asistencia, controlar la asistencia, cuántos llegaron tarde, cuántos no llegaron tarde, cuántos fueron
cuál fue el tiempo de pérdida, cuál no fue el tiempo de pérdida. Y como resultado, debe presentar una representación gráfica con sus conclusiones abordadas y luego resolver 5 problemas. De igual manera para el coronavirus. Ya extraemos de la situación significativa grande, en este caso, ya extraemos parte y hacemos una situación problemática para la sesión, que tiene la misma estructura, los mismos aspectos a considerar en su construcción: contexto, reto, propósito pedagógico y producto. Ahora lo que está en auge, en boga, las tareas auténticas o situaciones de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Educación está insertando las tareas auténticas o situaciones de aprendizaje como una unidad didáctica más. ¿Cuáles son las unidades didácticas que conocemos hasta ahora? Las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje, los módulos de aprendizaje, y hoy en día estamos hablando ya de situaciones de aprendizaje o tareas auténticas. ¿Qué cosa es una tarea de aprendizaje o situación de aprendizaje? Consiste en la realización de una serie de actividades organizadas y articuladas que un grupo de estudiantes deben llevar a cabo en el aula o escenario educativo para alcanzar propósitos educativos en un periodo determinado. Lo más importante de esas tareas es que promueve mucho el trabajo cooperativo, colaborativo entre los propios estudiantes y las conexiones e interacciones que hagan estos equipos con los diversos actores que le ayuden a solucionar el problema. Es recomendable que la situación siempre sea vinculada en lo posible a situaciones reales o situaciones que te permitan imaginar una realidad. ¿Qué características tiene? Una situación de aprendizaje se vincula muy estrecho al propósito de las sesiones. Ya dije que una situación de aprendizaje o tarea de aprendizaje viene a ser como una cuarta unidad didáctica que estamos empleando para nuestra planificación. Es decir, después de la programación anual ya viene una situación de aprendizaje. Situaciones de aprendizaje implican necesariamente que los estudiantes deben establecer relaciones entre ellos, como dije. Están enfocadas a actividades netamente del estudiante. En la situación de aprendizaje, tarea de aprendizaje, incide mucho en el accionar del estudiante. Él lo pone como centro, como responsable de solucionar el problema. Situación de aprendizaje también tiene un propósito pedagógico, igual que la situación significativa. También tiene un reto, un producto. Las situaciones de aprendizaje deben contemplar y añadir aquellos recursos, herramientas. Lo que estamos hablando, cuando yo lo hablaba anteriormente de las herramientas, tiene que darle el maestro recursos, herramientas de diverso tipo para enfrentar esta situación. ¿Qué elementos debe tener una situación de aprendizaje? Hay elementos estructurales y hay elementos dinámicos. Los elementos estructurales tienen que ver dónde se va a desarrollar y con el estudiante, es decir, el estudiante y el entorno. Porque el entorno influye mucho cómo se va a ir desarrollando y abordando cada una de las actividades o acciones que el maestro ha ido planteando para desarrollar y abordar la situación de aprendizaje. Y los elementos dinámicos son las situaciones internas y externas que involucran las actividades pedagógicas, netamente del accionar pedagógico durante la situación de aprendizaje. ¿Cuál es la secuencia? Acá estamos poniendo 5 pasos, según los teóricos, que tienen que ver con crear la situación, partir de los conocimientos reales, proporcionar modelos, lo que estamos hablando, que darle material, programar actividades y programar actividades de reflexión. Acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo desarrollar una tarea de aprendizaje o situación de aprendizaje. Lo primero que tiene que hacer el maestro es conocer la competencia. ¿Y qué involucra esa competencia? Es por eso que acá lo estoy resaltando. Si no conoce el maestro la competencia, por lo tanto su tarea de aprendizaje no va a aterrizar en los propósitos pedagógicos que tiene. Así como conoce la competencia, también tiene que conocer las capacidades que aborda dicha competencia. Entonces, primer paso, tener claro la competencia. Segundo paso, conocer las capacidades de la competencia.
Tercer paso, de los estándares o desempeños, precisar lo que se va a abordar dentro de la tarea de aprendizaje. Es por eso que acá yo estoy resaltando de verde lo que voy a abordar, en este caso, del estándar de la competencia para estos estudiantes del sexto ciclo. Vamos a trabajar magnitudes, valores entre expresiones, traduciendo a patrones numéricos, progresiones aritméticas no vamos a trabajar ecuaciones, inecuaciones, funciones lineales, ¿ya? Expresiones algebraicas, variable con valor que cambia, simplificar expresiones algebraicas, inecuaciones lineales, evaluar funciones, todo lo que yo quiero que dentro de esa tarea de aprendizaje aborde el estudiante, lo he precisado dentro de mi estándar. Y de hecho también que se precisa dentro de los desempeños. Cuarto paso, crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje. Si fueran situaciones de la realidad, mucho mejor. Ejemplo, dice acá, la municipalidad del distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, está preocupada por responder a la exigencia del gobierno central y a las disposiciones de la ONU con su eslogan, el agua es un derecho. El alcalde es consciente que en su distrito existe una gran cantidad de personas que no cuentan con agua potable, además que algunas cuentan con dicho servicio pero no tienen saneamiento básico, por lo que es urgente recoger información para tomar decisiones, con la finalidad de elaborar un perfil de proyecto de inversión pública que solucione la problemática que cuenta la información brindada en el anexo. Conocedor que eres parte de una empresa de investigador, al alumno lo está haciendo que es parte de una empresa de investigación, ¿se dan cuenta? Lo está haciendo partícipe directo, que tratan para elaborar un informe que contenga la información para el inicio de un perfil. Ojo, una tarea de aprendizaje involucra al estudiante y tiene un destinatario. ¿Quién es el responsable de elaborar esa investigación? El estudiante. ¿A quién lo va a servir dicha investigación? A la municipalidad. Entonces estamos abordando acá en el cuarto paso, estamos viendo los pasos que dice crear y describir y partir de conocimientos reales. Estos dos pasos estamos abordando. Siguiente paso. Dice acá que se debe proporcionar modelos y conceptos y patrones. Por lo tanto, la municipalidad, en este caso el maestro, nos está proporcionando un boletín de la ONU donde hay mucha información, tanto descriptiva como icónica, en la cual tiene que analizarlo. Y luego, también, como acá dice, proporcionar conceptos, también en eso mismo, el maestro ya ha elaborado una serie de acciones que va a desarrollar el estudiante y lo presenta acá como necesidades que requiere la municipalidad de la información que está solicitando. Cantidad de familias con saneamiento básico, establecer un modelo matemático para encontrar un patrón, establecer rangos y todos estos requerimientos que tiene la municipalidad. ¿Para qué? Para obtener la información relevante para el inicio de un perfil. ¿Y por qué el he sombreado acá de celeste? Por ejemplo, acá, estimar el consumo de agua que requiere en un futuro de 20 años. O establecer un rango de cubos métricos. Es que esas acciones están respondiendo a lo que yo he sombreado acá en mis estándares. O priorizado en mis desempeños. Por ejemplo, acá inecuaciones lineales, evaluar funciones. Entonces, todo lo que yo ponga como exigencia de la información que solicita la municipalidad tiene que ver con y responder directamente al estándar a través de las evidencias de aprendizaje que son los desempeños, pero a través acá de preguntas, de acciones, de solicitud de la municipalidad. Ahora, siguiente paso, que tiene que ver con acá, programar actividades suficientes para que el estudiante domine rutinas. Muy bien. Entonces estamos programando y condiciones pedagógicas de la tarea. Ejemplo, acá digo, asimismo para el desarrollo de recojo de información para el informe sugerimos los siguientes pasos. Le estamos dando algunos pasos de sugerencia al estudiante que debe abordar. El equipo organiza para plantear rutinas, se deben organizar para plantear una ruta de acciones, ¿no? Analiza la información del boletín. Por tratarse de un problema real, muchas veces vamos a encontrar términos que son relacionados y conceptos, cada grupo debe de reconocerlos. Condiciones para el trabajo en parejas, cómo deben trabajar si se van en grupo de 2 o en equipos. Y acá
¿Qué cosa va a hacer en la primera sesión? Mira acá, ya estamos dando acá acciones. ¿Ya? Dice acá, en la tercera sesión deben mostrarse avances de los planteamientos matemáticos. En la cuarta sesión deben presentar un bosquejo del informe. En la quinta sesión deben sustentar el informe. Entonces quiere decir que una tarea de aprendizaje es una unidad didáctica, porque aborda muchas sesiones. Seguimos. Y luego, al final dice que debe presentar preguntas para la reflexión, para análisis de cómo hicieron el trabajo. De hecho, 7 es programación de actividades de reflexión para el estudiante y para el equipo. Cómo participé y le doy una escala valorativa. En el caso yo estoy proponiendo una escala valorativa. Pero eso es para el estudiante. Hasta ahí acaba todo la estructura de una tarea de aprendizaje, situación de aprendizaje. Pero para el maestro, ¿qué va a hacer el maestro? Ojo, como dije que es una unidad didáctica, el maestro debe tener su matriz de estándar, desempeño y campos temáticos que está abordándolo. Claro, los campos temáticos ya lo hemos sombreado. Debe establecer rúbricas de evaluación tanto analítica y holística. Conforme va avanzando el trabajo de los estudiantes, el maestro debe ir observándolo y evaluándolo para retomar o redireccionar las acciones. Tercer paso, planificar situaciones que vayan de acuerdo a la secuencia. Es en otras palabras, las sesiones de aprendizaje. Pero también es muy importante que muchos de nosotros como maestros nos vamos a hacer las sesiones de aprendizaje de nuestras actividades pedagógicas y los estudiantes nos preguntan algunas conjeturas que no podemos darle respuesta y nos quedamos en stop. Y es por eso que en las tareas de aprendizaje exige al maestro que ya debe tener un backup, un banco de preguntas posibles que el estudiante pueda realizarte con la finalidad de dar unas respuestas pertinentes. Conclusión. Las tareas de aprendizaje, situaciones de aprendizaje, es la nueva tendencia del Ministerio de Educación para abordar una unidad didáctica. Hay que tener en cuenta bien claro la competencia, las capacidades, los estándares y los desempeños que voy a focalizar y abordar en dicha tarea de aprendizaje. Lo voy a crear y diseñar en una situación real en lo posible. Tengo que darle algunas herramientas de información básica a los estudiantes. Además, tengo que yo especificar los requerimientos de la tarea a través de necesidades de información. Tengo yo que dar algunas programación de actividades o condiciones pedagógicas para realizar la tarea. Tengo que yo diseñar algunas reflexiones que debo yo realizar con los estudiantes con la finalidad de evaluar el progreso de los aprendizajes. Y por último, la tarea del maestro es planificar sus sesiones, planificar y tener claro lo que va a observar, lo que va a evaluar, su estándar de desempeño, tener claro su backup de preguntas y sus rúbricas de evaluación. Resumiendo, en este video del día de hoy hemos abordado una situación significativa que se tiene en cuenta para una unidad, la situación problemática que se desprende de la unidad significativa que se aborda sesión a sesión y las tareas de aprendizaje que viene a ser una unidad didáctica más, diferentes a las anteriores, donde involucra y centro de acción al estudiante y tiene además un destino dado. En este caso, el estudiante es el que va a elaborar todo el recojo de información y el destinatario es la municipalidad. Espero que les haya servido este video, no sin antes decirles que también voy a colgar las diferentes matrices que cuales estoy desarrollando estas exposiciones. Muchas gracias.